Imagina el brillo del sol reflejándose en las colinas húmedas de Sudamérica. Los ríos, espejos de oro líquido, atraviesan la selva densa como venas de un cuerpo vivo. En el centro de ese mundo, se alza un hombre cubierto de polvo dorado, un rey, un sacerdote, un mito. A su alrededor, el pueblo canta, y el oro, símbolo del sol, es arrojado a las aguas como ofrenda a los dioses. Esa es la imagen que cruzó océanos y siglos: el dorado, el hombre dorado, la ciudad perdida, el imperio del oro. Durante siglos, reyes, conquistadores y exploradores buscaron ese lugar con la misma devoción con la que se busca el paraíso. Pero pocos se preguntan, ¿y si el dorado realmente existió? ¿Y si los relatos antiguos, los mapas olvidados y los artefactos sagrados no son solo ecos de una leyenda, sino fragmentos de una verdad enterrada bajo la selva? Hoy, miraremos la historia no como escépticos, sino como creyentes. Como aquellos que aún miran hacia la selva y ven el resplandor del oro escondido entre las hojas. Antes de ser una ciudad, El Dorado fue un nombre. El nombre surgió del español, el dorado, y describía un ritual sagrado practicado por los muisca, una civilización andina que floreció en los altiplanos de la actual Colombia antes de la llegada de los conquistadores. Los muisca no veían el oro como riqueza. Para ellos, el oro era la piel del sol, la energía divina condensada en metal. Cada pieza moldeada era una ofrenda, no un tesoro. Según los cronistas españoles, el nuevo líder muisca, llamado Zipa, pasaba por un ritual de coronación extraordinario. Su cuerpo era cubierto con polvo de oro y, en un silencio sagrado, abordaba una balsa hacia el centro de la laguna de Guatavita. Allí, sacerdotes y nobles lanzaban oro y esmeraldas al agua, mientras el Zipa se sumergía, devolviendo el brillo del sol al mundo espiritual. Este relato fue registrado por Juan Rodríguez Freile en el siglo XVII en El Carnero, y confirmado por otros cronistas, como Pedro Simón y Fernández de Oviedo. Décadas más tarde, en 1969, el hallazgo del artefacto conocido como balsa muisca, una pequeña escultura de oro representando a un hombre en una balsa rodeado por sus acompañantes, probó que el ritual existía. Esa pieza, hoy conservada en el Museo del Oro de Bogotá, es considerada una de las evidencias más fuertes de que el hombre dorado fue real. Para los creyentes, esa balsa es más que una obra de arte. Es un testimonio tangible de un acontecimiento que impactó tanto a los europeos que lo convirtieron en mito. El ritual existió. El hombre dorado existió. Y si el hombre existió, ¿por qué no la ciudad? Cuando los españoles escucharon por primera vez sobre el rey cubierto de oro, sus mentes se incendiaron. El oro era el símbolo máximo del poder en Europa, y imaginar un reino donde cubría los cuerpos de los hombres era inconcebible. Así nació la fiebre de El Dorado, una fiebre que duraría más de 3 siglos. En 1536, Gonzalo Jiménez de Quesada lideró una de las primeras expediciones al interior de Colombia, guiado por rumores del ritual del Zipa. La selva los devoró, enfermedades, hambre y combates acabaron con cientos. Pero la búsqueda no se detuvo. Poco después, Gonzalo Pizarro y Francisco de Orellana cruzaron los Andes hacia lo que hoy es el Amazonas, convencidos de que encontrarían una ciudad hecha enteramente de oro. Aunque no había pruebas, las descripciones crecían. Los cartógrafos comenzaron a incluir nombres como Manoa, El Dorado o Lago Parime en sus mapas, ubicándola unas veces en Perú, otras en Venezuela, otras en el corazón de Brasil. Cada nuevo mapa era una invitación a la obsesión. Uno de los más fervientes creyentes fue el explorador británico Sir Walter Raleigh,
quien en 1595 escribió sobre una ciudad dorada, llamada Manoa, situada cerca del lago Parime, en la región de las Guayanas. Raleigh estaba convencido de que no era un mito, describió templos dorados y palacios resplandecientes, convencido de que allí se encontraba el mayor imperio del mundo. Para quienes creen, su convicción no fue locura, sino eco de un patrón. ¿Por qué tantos exploradores, de lugares distintos, relataron versiones tan parecidas? Para el creyente, la explicación es simple: todos seguían el mismo rastro, una memoria ancestral, una historia verdadera distorsionada por el tiempo. Aunque no se haya hallado una ciudad de oro literal, las evidencias materiales e históricas que sostienen la creencia en el Dorado son notables. 1. La balsa Muisca. Descubierta en una cueva cerca de Pasca, Colombia, la pieza muestra a un hombre central, el Zipa, rodeado de sacerdotes en una balsa. Está datada entre los siglos XIII y XVI y hecha completamente de oro. La precisión del detalle y la similitud con los relatos coloniales confirman que los cronistas no inventaron la historia. 2. Las ofrendas en la laguna de Guatavita. Desde el siglo XVI se intentó drenar la laguna en busca de tesoros. En 1580, el empresario español Antonio de Sepúlveda logró bajar el nivel del agua, encontrando cientos de objetos de oro y esmeraldas. Más hallazgos ocurrieron en los siglos XIX y XX. Estas piezas, hoy en museos y colecciones privadas, prueban que las ofrendas eran reales. 3. Mapas y registros antiguos. Mapas de los siglos XVII y XVIII, como los de Guillaume de Lisle y Raleigh, registran un lago misterioso llamado Parime Lacus. Expediciones británicas del siglo XIX afirmaron haber visto una llanura que, en temporada de lluvias, se transformaba en un lago poco profundo, posiblemente el origen del mito del lago Parime. Incluso Alexander von Humboldt, uno de los mayores naturalistas de la historia, consideró plausible que la leyenda tuviera base geográfica real. A los ojos del escéptico, son coincidencias. Pero para el creyente, son ecos de una verdad enterrada, piezas de un rompecabezas que el tiempo aún no ha terminado de revelar. Quienes creen en el Dorado no imaginan palacios masivos cubiertos de oro. Esa visión es herencia europea. La creencia moderna apunta a algo más sutil, un centro ritual, un santuario sagrado donde el oro era símbolo, no riqueza. El investigador colombiano Juan Pablo Quintero, de la Fundación Sinchi, afirma que para los Muisca, el oro representaba energía vital, no poder material. El oro pertenecía al sol, y al devolverlo a las aguas, el pueblo mantenía el equilibrio del mundo. De esta forma, el ritual del Zipa podría haber sido solo uno entre muchos realizados en distintos lagos sagrados. El Dorado, entonces, no sería una ciudad perdida, sino una red de lugares sagrados, puntos de comunión espiritual dispersos por la cordillera oriental. Para los creyentes, eso lo explica todo. El Rey Dorado se convirtió en el rey de una ciudad dorada. Las ofrendas se transformaron en tesoros. Los lagos sagrados se convirtieron en mares de oro. Y con el paso del tiempo, las palabras se distorsionaron, multiplicando la leyenda. El mito se volvió religión. La historia, obsesión. El Dorado moldeó siglos de historia. Cientos murieron en su búsqueda. Pero lo más curioso es que, cuanto más lejos iban los hombres, más creían. Las selvas sudamericanas devoraron ejércitos enteros, y aún así los sobrevivientes volvían diciendo: lo vi. Lo sentí. El oro está allí. Esa persistencia es casi religiosa. La creencia de que algo invisible, pero real, yace bajo las aguas o bajo la tierra. Hoy, muchos creen que el Dorado no era un tesoro material, sino el vestigio de un conocimiento perdido,
una civilización que entendía el oro como símbolo de armonía entre el hombre y la naturaleza. La avaricia europea destruyó, tal vez, el objeto de su propia búsqueda. La drenación de la laguna de Guatavita, las excavaciones violentas y los saqueos borraron las pruebas que podrían haber confirmado la leyenda. Los creyentes sostienen que si el dorado desapareció, fue porque el hombre lo profanó. Aún así, la leyenda nunca murió. Museos de Colombia, Venezuela y Guayana conservan fragmentos de oro ceremonial, balsas miniaturizadas y máscaras solares. Cada pieza recuerda que hubo un tiempo en que el oro fue sagrado, no sinónimo de codicia. El Dorado quizás nunca fue una ciudad de piedra y oro. Tal vez fue una idea, un estado del alma, un pacto con el sol. Pero para quienes creen, esa idea no es menos real. Porque los artefactos existen. Los rituales existieron. Los relatos fueron escritos por hombres que vieron con sus propios ojos el resplandor del oro sobre la piel humana. Quizás el error no fue creer demasiado, sino interpretar mal. ¿Y si el dorado nunca fue hecho para ser encontrado? ¿Y si el verdadero tesoro era comprender el valor simbólico del oro, la comunión con lo divino, el equilibrio con la tierra? Mientras exista quien crea, el dorado seguirá existiendo, escondido en la selva, en los lagos o en las historias que contamos. No como un mapa perdido, sino como un recordatorio de que el ser humano siempre busca algo más grande que el oro. Porque, al final, la ciudad dorada no está bajo la selva. Está dentro de quien aún cree.